Pues a ver, yo me encontraba que estaba pagando el piso y por circunstancias de que les pasa a todo el mundo, pues dejamos de tener ingresos tan altos, me quedé con una paga de 400 euros, con pagar un piso de 450. ¿Qué pasa? Que a mí me echaron. Al echarme del piso me quedé con mis 2 hijos y con mis cosas en la calle. Al quedarme en la calle bajaron ese mismo día pues unas personas que mira que parece que lo hizo Dios, bajaron unas personas, me dieron las llaves y me dijeron nosotros nos vamos, esto es lo que hay, yo te las dejo, no me lo pensé 2 veces y me metí ahí y claro el piso es del banco y bueno pues ahora están que me dicen que ahí pues claro que uno no puede estar, que no es mi casa, que tal. Es cierto, es verdad, no es mi casa, pero ¿qué hacía? No sabía dónde ir, pues con lo cual te agarras a un clavo ardiendo y este es mi caso, pero es que hay muchísimos. El caso de mi compañera está en un piso de urgencia que le han dado por un tiempo X y bueno, está igualmente en paro, sin ingresos, esperando un día ahí que nunca llega porque tardan 8 meses en decirte si está o no está aprobado. Mientras esos 8 meses pasan te dicen que te busques la vida, que es tu problema y que bueno, que tienes que esperar. El problema es que todos nosotros estamos apuntados a la vivienda pública, estamos pidiendo las ayudas correspondientes, somos muchísimos, no hay ayudas suficientes ni dinero suficiente para todos. Entonces te dicen que bueno, que cada uno tiene sus problemas y que hay que saber resolverlos. Entonces estamos pues así un poco, nos dejan un poco descalzos, un poco en bueno, búscate la vida tú como puedas y vale. Entonces sí es verdad que en ese sentido pues uno se siente un poco excluido de decir ¿y qué hago? Te estoy pidiendo una ayuda y tú lo único que me dices es que es mi problema. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? No te dicen tampoco, si no llega a ser por estos desahucios, todos los cajeros estarían ocupados. Hay miles y miles de personas que están en la misma situación o al borde de estar igual. Es que de alguna manera se tienen que hacer oír. ¿Una cosa más? Sí. ¿Queda tiempo? Un minuto. Un minuto. Esto es de otra compañera, no sé cómo se le da aquí. Esto es de otra compañera que no ha venido, que vino a preguntarnos a la asamblea, oye, que me han dado vivienda en la DGA. Y le dije, a ver, trae el papel. Vale, y aquí está el papel. Antecedentes, fecha 17 de septiembre de 2013, que solicita, le estudian y es una persona que entra dentro de los requisitos. Porque no es tan fácil entrar en los requisitos. También se lo contesta a usted. No es fácil entrar en los requisitos. Si uno tiene un niño de 4 años, no entra. Que es que lo he dicho muy claro. ¿Vale? Y le contestan el 30 de mayo del 14, cuando ella lo solicita el 17 de septiembre, que es viviendable. Mira qué bien. Pero ya le advierten, se lo advierten, que lo será en el caso de que exista, que se le recuerda que el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos para ser beneficiario no determina por sí solo el derecho a la asignación de una vivienda, porque esto depende, está sujeto a la disponibilidad en su municipio y comarca. Vamos a ver, esto no resuelve el problema, no resuelve el problema. El problema se resuelve con ley, con dotación presupuestaria, con personas, y la voluntad política se tiene que manifestar en ese sentido. Y, efectivamente, ¿deberían cumplirlo o no? El juez decano, cuando se firmó ese convenio, hizo declaraciones clarísimas y fuertísimas, atacando que no tenía carácter de ley, y advirtió, porque hay una cosa que tienen los jueces, que es que tienen independencia. Y, a ver, ¿que va a controlar, que los funcionarios de la DGA van a controlar la independencia judicial, me está diciendo usted? Por favor, por Dios, eso es imposible. O sea, es que a mí eso me parece el no cumplimiento. Señora diputada, no entre, por favor. No entren al diálogo. Que es grave. O sea, yo entiendo que el cumplimiento, hay una comisión que tendría que estar funcionando, que ya se tendría que haber reunido 2 veces, que tendría que haber estudiado los casos que se han atendido, que tendría, porque así está puesto en el convenio, que estudiar las dificultades. Y bueno, no voy a extender más. Solamente decir que hablamos de hipotecarios. Los compañeros están en la Plaza Aragón peleando contra Caja Duero, Caja España, que va a cerrar su última oficina,
su última oficina, una entidad que ha volcado a la Sareb 3.300 millones en activos tóxicos, ¿vale? Una compañera que no ha podido venir, porque cuando uno trabaja en precario a veces no puede venir, negocia con UCI, que no puede negociar porque UCI es una financiera del Santander, que no tiene capacidad y no se ha acogido al Código de Buenas Prácticas. O sea, las medidas son, una vez más, medidas parches. No resuelve. Debe ir concluyendo, por favor. En serio, por favor. Y la moratoria de desahucios, no. Oiga, piden más desahucios, pero no solo para los hipotecarios, por favor. Acuérdense de Seila, que es exclusión social, que es que no es hipotecario ni es alquiler, pero la van a desahuciar igual, ¿eh? Y además con un penal, con un procedimiento penal. Con un hijo de 2 años y una hija de 5 años y embarazada de 4 meses. Es exclusión social. Y está apuntada en la bolsa y le van a contestar igual, lo mismo, exacto. Entonces, por favor, tómense en serio este tema, que es un tema muy grave, que nos puede explotar a toda la ciudadanía en las manos. Es así de claro, y nos puede explotar en las manos. Cualquier día en la lista que hemos leído al principio figurará un compañero de nuestras asambleas. ¿Y ese día? Muy bien, pues muchas gracias a los comparecientes. Esperan, por favor, un segundo que concluyamos la comisión. Retomamos el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. Se entiende aprobada. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Pues concluido el orden del día, se levanta la sesión.